Estar aquí ante tu presencia, mi Dios, valga la redundancia. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Acompáñanos ahora a estudiar tu palabra y permite, Señor, que al salir de este lugar salgamos reformados. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, iglesia. Amén. Hacían 4 años y medio que yo no subía aquí arriba. Y por la gracia de Dios, aquí estamos. Damos las gracias a Dios, ¿verdad? La última vez fue allá adentro, que subí a plataforma a tener la palabra de Dios. Yo pensé que se me olvidó predicar. El estudio que vamos a tener en esta mañana es un estudio de un pueblo que, así como nosotros, el Señor le hizo un llamado a hacer luz ante un mundo oscuro en tinieblas. Un pueblo que cruzó el Mar Rojo y cantó el himno de victoria, pero fue un pueblo que días más tarde se le olvidó esa gran victoria que tuvieron. Esto fue un pueblo que, desde que salió de Egipto, fue un pueblo que salió unido, una nación completita, mixta, pero completa. Cruzaron el Mar Rojo y como dijo el himno, o la canción, la alabanza que estábamos escuchando ahorita, cantaron un himno de victoria, pero varios días más tarde, ¿qué hicieron? Murmuraron al líder que tenían. ¿Por qué nos traíste hasta esta tierra a morir aquí en este desierto? Mejor era que nos dejaras allá en Egipto. Y acababan de ver el mar abrirse. Primera enseñanza: los milagros no convierten ni convencen. Porque si ese pueblo fue testigo de ese mar abrirse ante sus ojos y varios días más tarde se olvidaron, entonces los milagros no te convencen de que hay un Dios detrás de todo. Como ustedes vieron en el texto que leímos, Deuteronomio 28, versículo 1, la palabra de Dios es clara. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo en el día de hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. El mensaje de esta mañana no lo tomen de manera personal, esto es en general, esto es para la iglesia mundial y para nosotros también como iglesia local, porque tenemos, hermanos, necesariamente que hacer una reforma, porque para donde vamos, como estamos, no podemos ir. Y los mensajes de los siervos de Dios nunca son tomados de buena manera. Como vamos a ver en el estudio de esta mañana, muchos de los líderes que llevaban mensaje pagaban la pena. Muchos de los líderes sufrían y el pueblo no recibía el mensaje. El pueblo de Israel cruzó en victoria el Mar Rojo y comenzaron a caminar en el desierto. Solamente le tomó, según el libro de Éxodo, Levítico y Números, le tomó 11 jornadas de días para llegar a la frontera de la Canaán terrenal. Y como ya ustedes saben la historia, llegaron allí y pusieron en duda lo que el Señor le estaba diciendo. Le pidieron a Dios que mandaran testigos o espías hacia adentro para donde iban. No le creyeron a Dios. Hermanos,
Todo el que está aquí, que ha sido bautizado, es nueva criatura. Por ende, se supone que le crea a Dios. El pueblo no le creyó a Dios, le pidieron espías. Dios es bueno. Dios es bueno porque el Hijo está bien. Josué, manda espías. A Moisés, manda espías. Y cogieron 12, uno de cada una de las tribus. Y lo enviaron adentro. Y de allá regresaron. ¿Cuántos días duraron allá adentro? Alguien dijo el número, 40. 40 días. Recorrieron y regresaron. Pero siempre hay algo interesante. La mayoría siempre gana. Aunque no esté correcta, la mayoría siempre gana. Y salieron de allá 12. Y 10 vinieron con quejas. Vinieron con que no se podía. Vinieron no creyendo en el poder de Dios. Ellos se pensaron que ellos eran que iban a echar la batalla. Pero era Dios. Pero estos 10 testigos no creyeron. Y 2 testigos sí creyeron. Y entonces, pues la mayoría ganó. Convencieron a a la mitad de la nación. Y entonces Jehová le dijo, ok, como ustedes no han decidido entrar, 40 días le va a tocar día por año a caminar en el desierto. 40 años a caminar en el desierto. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. Y ya cuando Dios pasó sentencia, no hay vuelta atrás. Ya querían entonces entrar. Y entraron y sufrieron. Porque ya Dios no estaba allí para echar la batalla por ellos. Este pueblo, así como nosotros, no quiere escuchar la voz de Dios. Y Dios nos está hablando ya hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Ya yo llevo 24 años en la iglesia. Y todavía andamos cojeando. Y ya es tiempo, hermanos, de que nos arreglemos. El hermano Julio predicó la semana pasada y él habló de que tenemos no que prepararnos, si mal no recuerdo, de que es para que Jesús venga, sino porque en cualquier momento se nos acaba el tiempo y nos encuentra la muerte. Y entonces si no estamos preparados y nos encuentra el descanso, solamente la misericordia de Dios nos puede salvar ya en ese momento. Así que este pueblo le tocó regresar para atrás, para el desierto. 40 años. El texto que leímos al comienzo del mensaje es ya Dios preparando al pueblo para volver a entrar. Ya después de 40 años. Y Dios le dijo que lo iba a poner en alto. Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán, dice Jehová, cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y como ustedes saben, Deuteronomio 28 es el capítulo de las bendiciones y de las maldiciones. Entonces, después de las instrucciones dadas, ¿verdad? Moisés pasa al descanso, Josué toma las riendas y entran hasta la tierra prometida. Y el pueblo permaneció fiel ante Dios todo el tiempo que Josué estuvo vivo.
Y luego comenzaron los problemas. En el tiempo de los jueces, el pueblo de Dios andaba como ellos querían. Como ellos querían. Y entonces, así como nosotros. Y cuando estamos hasta aquí, entonces le pedimos a Dios. Así hacía el pueblo. Y Dios le mandaba un juez, entre ellos Gedeón, Débora y así, Sansón, para que lo liberara. Porque vivían en una vida de zozobra, porque no querían escuchar a Dios. Y entonces Dios les mandaba, como dice la Biblia, los azotes, para traerlos para atrás. Y ya cuando estaban a lo último, entonces ya clamaban a Dios y Dios les daba libertad. Imagínense, este es un pueblo que vivía del cultivo y de los ganados. Cultivaban y no podían comerse lo que cultivaban, porque los enemigos venían y lo atacaban. Y así fue toda la época de los jueces, donde el pueblo de Dios se recuperaban y volvían a las mismas andadas, volvía a Dios y les mandaba el castigo, y entonces volvían otra vez, clamaban a Dios y Dios les daba liberación. Se parece mucho, yo hice el paralelismo mientras estaba estudiando el tema, y se parece a nuestra vida. Dios nos levanta, caminamos un rato con Dios, enfrentamos problemas, queremos resolverlo por nuestras propias fuerzas y después, ya lo último, cuando no podemos, hermanos, oren por mí, cuando lo primero que debemos hacer es ir donde Dios. Entonces este pueblo, en la época de Samuel, comenzó a arreglarse. Pero este pueblo definitivamente, Dios ha tenido mucha misericordia con el género humano. Porque este pueblo tuvieron la afrenta de decirle a Samuel, danos rey. ¿Cómo? Que me des rey como los demás pueblos. Si el pueblo de Israel tenía el rey de los demás pueblos, el rey de reyes, y le piden rey a Samuel. Y Samuel empieza a llorar. No podemos leer todos los textos por factor del tiempo. Nos vamos a las 2:30. Bueno. Y Samuel lloró. Y Jehová se le presentó a Samuel. Samuel, ¿por qué lloras? No fue a ti que te despreciaron, fue a mí. Dale rey. Dale rey. ¿Quieren rey? Dale rey. Pero Dios le puso la pauta de cómo iban a coger el rey. Y Dios le dijo al pueblo, a través de Samuel, miren, cuando le pongan rey, el rey es el dueño de todo lo que hay. Si usted tiene su tierrita y el rey dice, yo quiero esa tierra, a sus hijos, mándamelo a trabajar al campo. Los hijos suyos no son suyos, son del rey. Las tierras suyas no son suyas, son del rey. Así que todo lo que era suyo, no era suyo en sí. Si el rey lo quería, se lo quitaba, porque era el rey. Y entonces, el pueblo dijo, no, está bien, no hay problema, danos rey. Y entonces le dieron rey. El primero de estos reyes fue Salomón. Perdón, Saúl. El primero de estos reyes fue Saúl. Y ya conocemos la historia de Saúl. Y luego de Saúl, David. Y ya conocemos la historia de David. Amigo de Dios. Pero también
hizo lo que hizo David. ¿Ustedes saben lo que hizo David? ¿Cómo? Nosotros lo estamos viendo ahora, pero como dijo Salomón, lo que fue será y lo que es ya fue hace rato. Entonces David se convirtió, yo siempre lo he dicho, asesino a serie. Sí, porque él planeó la muerte de uno y murieron un montón con él. Y como él era el rey y Dios no se lo avisó, todo lo que tú tienes del rey, hasta tu esposa, si el rey la quiere, se fue, porque el rey la pidió. Y como el rey se enamoró de la esposa de Uría el Eteo, pues el rey se la llevó. Y después de David hacer todo eso, Dios lo perdonó. Porque así es Dios. Usted cae y Dios lo perdona. Pero Dios siempre le manda a sus hijos a alguien para que la persona recapacite. Le mandó al profeta. Y el profeta fue y le hizo un cuento a David de un señor que era acaudalado, que tenía plata, y otro que no tenía nada. Y que vino uno a visitar al señor que tenía mucha plata y mucho de todo. Y entonces, como vinieron a visitarlo, el que tenía mucho cogió al que no tenía nada, lo que tenía, una ovejita. Y David me acordó a Pedro, cuando yo estaba estudiando esto, cuando usted lo llamen a predicar, hermano, no diga que no, porque es que uno aprende, porque uno estudia y se concentra. Y llegan las horas de la noche, cuando se suponía que ya usted estaba durmiendo, usted está pegado a la Biblia, estudiando, porque tiene que preparar el tema. Entonces, vemos allí que David se aceleró como Pedro, inmediatamente. No, ¿quién es? Porque necesita la muerte, dijo David. Y el profeta le dijo: mi rey, ese eres tú, para despertarlo del sueño en el que estaba. Pero el perdón de Dios fue rápido, porque el profeta le dijo a David: no te preocupes, que Dios ya te perdonó. Pero otra lección que debemos aprender: el hecho de que Dios te perdone no significa que no hay consecuencias. El hecho de que Dios te perdone no significa que no hay consecuencias. Dios te perdona que tú te hayas pasado 20 años de tu vida fumando, pero hay consecuencias. Es posible que después que dejes de fumar te recubran cáncer. David le tocó. Cuando David fue perdonado. Créanme lo que fue perdonado completamente, pero la consecuencia de lo que había hecho le tocaba. Así como él cogió la esposa de Uría en secreto, ahora sus hijos iban a tomar todas las esposas que él tenía. Ahí, a la luz del día, dice la palabra de Dios. Y su hijo, que de hecho tuvo con la esposa de Uría, y no sé si ustedes han estudiado esa historia y si han detenido a preguntarse, porque la palabra de Dios dice que él la tomó y ella concibió. Yo le pregunto a las damas, ¿se concibe de una sola vez? Muy rara vez, a veces. Pero ella concibió y dio a luz. Y ese hijo, parte de las consecuencias fue que ese hijo murió. Y como ustedes pueden apreciar en el libro de Reyes, pues también lo que Dios le dijo a David a través del profeta aconteció. Sus hijos hicieron lo que hicieron. Su hijo Absalón y los demás.
Una de sus hijas fue violada por su propio hermano. Consecuencias del pecado. Después de David llega Salomón al trono y Salomón empieza bien. Salomón empieza bien. Salomón se dio cuenta de la tarea tan grande que tenía, que fue donde Dios le dijo: yo no soy sabio suficiente para dirigir este pueblo. Necesito sabiduría y necesito de ti. Y Dios le dio sabiduría y le dio lo demás. Pero Salomón, dice la palabra de Dios, que Salomón, en Primera de Reyes capítulo 11:1, que fue algo que Jehová prohibió tajantemente: cuando entren a la tierra prometida, no tomen de las hijas de ese pueblo, ni den de sus hijos tampoco a ese pueblo. Pero el rey Salomón, dice la palabra de Dios, amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Todas. Naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. No era por otra razón, era por esa razón. A esta se juntó Salomón con amor, dice la palabra de Dios. Gracias, hermano Erasmo. Dice la sierva del Señor, la pluma inspirada, que el origen de todos los pecados y excesos de Salomón se puede encontrar en su gran error al dejar de depender de Dios, en lo que respecta a la sabiduría y al no caminar humildemente delante de Dios. Dice la sierva, sigue diciendo que la lección que debemos aprender de la historia de esta vida pervertida es la necesidad de depender continuamente de los consejos de Dios. Y Salomón, ya en su edad un poquito más avanzada, pues, ¿verdad?, permitió una cantidad de cosas que como líder se suponía que no la permitiera. Y entonces, esto dio, bueno, en el plan de Dios divino, Dios sabía lo que ya iba a hacer, porque Dios no hace nada al momento, ya todo Dios lo tenía planeado. Y Dios, aunque el reino estaba unido, habían dos tribus que permanecían fieles: la tribu de Judá y la otra tribu, ¿cuál era? La media tribu de Benjamín, que se permanecieron fieles ante Dios. Y entonces, ¿qué Dios hizo? Los dividió. ¿Cómo Dios lo dividió? Pues, al tomar el cetro Roboán, hijo de Salomón, ustedes saben la historia. Roboán no escuchó la voz de Dios a través de los líderes, de los ancianos de la iglesia. Jeroboán fue donde el rey. Jeroboán era el otro personaje que vamos a ver, que Dios ya, Salomón quería matar a Jeroboán. Jeroboán tuvo que irse para Egipto hasta que se muriera el rey. Eso es
aparece en toda la Biblia. José y María tuvieron que irse del área porque el ángel le dijo, váyanse a Egipto hasta que se muriera. ¿Quién? Herodes. Asimismo, Jeroboam tuvo que irse. Y cuando rey Salomón descansa, regresa. Y lo primero que hace es que va donde el rey con su gente. Y le dicen a Roboam, Roboam, rey que para siempre vive, mire, su papá puso un yugo muy fuerte a este pueblo para la construcción del templo. Y ya el templo estaba construido. Bajen un poquito los impuestos. Y nosotros vamos a estar firmes con usted. Y Roboam le dijo, está bien, deme 3 días y le doy respuesta. Y Roboam fue y le preguntó a los líderes del pueblo, a los ancianos de la iglesia, ¿qué ustedes creen de todo esto? Y los ancianos, en su experiencia, le dijeron, sí, rey, ya si usted le acomoda las cosas al pueblo, ellos van a estar firmes con usted. Pero Roboam no hizo caso. Roboam fue y habló con sus compañeros que crecieron junto con él, que no tenían ningún tipo de experiencia. Y sus compañeros le dijeron, auméntaselo. Auméntale el yugo. Auméntale los impuestos. Y cuando Jeroboam y su gente regresaron al 3er día, Jeroboam le dijo, si mi papá le puso un poquito, yo le voy a multiplicar más. Un pueblo que siempre andaba el camino equivocado. Y entonces, ¿qué le dijo Jeroboam? Israel, a sus tiendas, que no tenemos nada con David. Y se repararon. Pero se esperaron porque Dios ya, ese era el plan divino. Porque como dijo Julio, las características de un profeta es que las cosas que el profeta dice se cumplen. El profeta se encontró con Jeroboam en camino ahí en el desierto y el profeta traía un manto nuevecito y lo rompió en 12 pedazos. Y le dio 10 a Jeroboam y se quedó con 2. Y le dijo a Jeroboam, Jehová ha dividido el reino. Jeroboam se quedó como que, ok. Y entonces se cumplió tal como dijo el profeta. Entonces eso significa que este profeta vino de Dios. Entonces, se divide el reino. Y aquí es donde empieza, como yo le digo, el desastre completo de la nación. Tanto de la del norte y luego más luego la del sur. Entonces se divide la nación en 10 de un lado y 12 del otro lado. Y entonces Jeroboam comienza a ser rey. Roboam comienza a ser rey. Y si leemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25, vemos allí lo que hizo Roboam. Reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Peniel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Una pregunta, ¿quién le dio el reino a Jeroboam? ¿No fue Dios? Entonces, si Dios se lo dio, ¿se lo iba a quitar? Aunque el pueblo volviera a glorificar el nombre de Dios allá a Jerusalén. Claro que no. Pero la orden de Dios fue, ustedes van a glorificar donde yo le diga. Y Jeroboam dijo, no. Dice el versículo 27, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam. Y entonces tomó consejo. ¿De quién tomó el consejo? ¿De quién tomó el consejo? De todos aquellos que estaban al lado suyo, que estaban también, no estaban siendo dirigidos por Dios. ¿Y qué hizo?
Dice la palabra de Dios que Jeroboam tomó consejo y el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: bastante habéis subidos a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra. ¿De dónde? Entonces Salomón estaba en lo cierto cuando dijo que lo que fue será y que lo que es ya fue. Eso no fue lo mismo que hicieron cuando salieron de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo. Un ratito más tarde, cuando Moisés subió a la montaña 40 noches, ¿qué hizo el pueblo? Dijo: nosotros no sabemos qué le ha acontecido a este siervo Moisés. Vamos a hacer unos dioses para que nos dirijan. Y se hicieron lo mismo, 2 becerros de oro. O sea que la historia se repite. Es como si ellos se hubieran olvidado de los acontecimientos pasados. Entonces usted y yo no nos podemos dar ese lujo de olvidarnos. Por eso está escrito en la palabra de Dios, para que no nos olvidemos y caminemos del lado correcto. Jeroboam entonces se hizo sus 2 becerros. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno y delante del otro, hasta Dan. Y dice la sierva del Señor en una de sus cartas, en el año 1903: hoy en día los hombres corren el peligro de manifestar el mismo espíritu que manifestó Jeroboam y de hacer una obra de un carácter similar a la que él hizo. Lo voy a dejar que piensen un momentito en lo que acabo de leer. Analicen. Dice: hoy en día los hombres corren el peligro de manifestar el mismo espíritu que manifestó Jeroboam y de hacer una obra de un carácter similar a la que él hizo. La ejecución de sus planes indujo a los hijos de Israel a apartarse de Dios y a caer en la idolatría, y realizaron y permitieron terribles males. No hay que hacer becerro para hacer lo incorrecto y arrancar y llevarte un pueblo de un lado para el otro. Por experiencia misma se lo digo. Cuando yo me bauticé, hace ya 1000 años atrás, hace mucho tiempo, yo empecé a ir a esa iglesia y me bauticé. El pastor tuvo que decirme: oye, van 6 meses que ya tú estás hasta dando estudios, ¿qué pasa? Hay que bajar las aguas. Pues yo me bauticé. Entonces, ahí fue que se me abrieron los ojos, porque empecé a ver todo lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Entonces, allí en aquella iglesia había una clase para maestros nada más. Eso era hermoso, porque ahí usted se mete y usted no sabe nada y se convierte en una esponja. Y yo iba a esa clase de maestro, 8 de la mañana en punto, en el segundo piso de la iglesia. Y allí estábamos, todos los maestros, y yo allí en una esquina. Y en ese momento estaban estudiando esta misma historia, la historia de los reyes. Pero ellos estaban aplicando la historia de los reyes, la estaban usando para darse fuerte entre ellos mismos. Y yo decía: ¿qué es lo que está pasando? Y a medida que fue pasando el tiempo, pues comencé a ver en la realidad lo que estaba pasando. Habían 2 grupos en la iglesia. Había un anciano que llevaba 11 años de anciano, 11 años seguidos de anciano. Entonces llegaron las elecciones y eligieron otro anciano. Y entonces mitad del pueblo estaba con este anciano, que no lo pusieron de anciano por primera vez en 11 años, y la otra mitad estaba del otro lado. Hermano. Y ya yo me había bautizado, entonces cada vez que hacían reuniones administrativas de la iglesia o reuniones de ese tipo para dialogar, yo estaba allí presente en una esquina, escuchando y creciendo. Y esos hermanos se subían ay, Dios mío.
y usaban hasta el púlpito. Me acuerdo una vez que un hermano, y se me quedó, y yo dije, no, aquí hay algo anda mal, pero seriamente mal. Ese hermano se paró y tenía la palabra, ¿verdad? Estaba hablando en el púlpito en una reunión, ya después de las horas de la tarde. Y ese hermano se paró, estaba hablando, y un hermano que estaba ahí al frente del otro bando se paró. Y el hermano ni siquiera lo miró. Nada más le dijo, siéntate porque estoy cansado de ti, me voy a bajar de aquí. Así le dijo. Así estaba esa iglesia donde yo nací. Y después, así como Jeroboam, el anciano se terminó yendo de la iglesia. Y el anciano se llevó media iglesia. Se llevó como 30, 40 gente se fueron detrás de él para la otra iglesia. Así que lo que yo acabo de leer acá, no necesariamente hay que hacer becerro para arrancar por el mal camino como Jeroboam. Porque Jeroboam lo puso como rey Dios. Solo no había necesidad de él hacer lo que hizo. Pero lo que hizo Jeroboam, pues acarrió 2 siglos, 200 años de males para el pueblo de Israel, para las tribus del norte. 200 años, 2 siglos, de reyes tras reyes tras reyes. El pueblo, ¿quién sabe cuántos reyes hubo durante ese periodo? A ver, los estudiosos de acá de la iglesia. ¿Cuántos reyes hubo del lado de Jeroboam? Un paquete, dice Glicerio. Una pila, como dicen en Cuba. Hubo 19 reyes. Un paquetón, 200 años de reyes, 19. ¿Cuántos de esos reyes fueron buenos? ¿Cuántos de estos reyes fueron buenos del lado de Jeroboam? Ninguno. Cada vez que si usted estudia esta historia, los primeros 3 versículos de cada rey, dice lo mismo. Dice lo mismo. Me voy a pasar por allá. Dice acá, el segundo rey después de Jeroboam. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 25. Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel 2 años. Esa es la misma historia para cada rey se repite el texto. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre. Entonces yo pregunto, si yo estoy viendo que mi papá caminó mal, ¿no se supone que yo ande bien cuando llegue al trono? Porque ya vi el ejemplo de mi papá que acarrió males al pueblo. No, pero ellos seguían en mal. Seguían en mal. Y cada rey que subía era lo mismo. Basá, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió en Basán, en Gibetón, que era de los filisteos. Lo mató pues Basán en el 3er año. Y cuando él vino al reino, hirió toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerlos conforme a la palabra de Jehová, que él habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados de Jeroboam. O sea, 19 reyes, 2 siglos. Y durante esos 200 años lo que hubo fue sangre, lo que hubo fue opresión, borracheras, banquetes, orgías, y muchos profetas alzaban su voz, pero de nada servía.
Dice el profeta Amós, que uno de los profetas menores, no porque era menor de estatura, sino porque sus libros eran cortos. Y entonces los mayores, como Isaías y Jeremías, eran porque sus libros eran largos. Pero Amós dice en el capítulo 5, versículo 10 y versículo 12, ellos aborrecieron en la puerta al reprensor, y al que hablaba lo recto abominaron. Afligen al justo y reciben cohecho, y a los pobres en la puerta hacen perder su causa. Esos fueron algunos de los resultados del pecado de Jeroboam. Aún así, estos profetas seguían instando al pueblo de Dios. En el libro de Oseas, que también fue contemporáneo de Jeremías y de Isaías y de Amós, ellos todos estuvieron en el mismo. De hecho, Oseas y Amós fueron los últimos que le dieron el último mensaje de misericordia al pueblo de Dios, que se arrepintieran antes de ser llevado al cautiverio. Dice Oseas capítulo 6, versículo 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Su salida está dispuesta como el alba, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Los líderes seguían dando el mensaje. Los líderes no paraban. Pero el mensaje caía en oídos sordos, como cae hoy día. Hoy día nos paramos aquí a hablar de la palabra de Dios y el que escucha piensa, el hermano está tirando indirectas o el hermano. No, hermano. La palabra de Dios, yo digo siempre que la amonestación no es indirecta. Es como en los trabajos. Cuando los jefes lo llaman a usted a la oficina para corregir algo, es para que usted crezca, porque usted cometió un error y de ese error va a aprender. Así mismo es Dios. Dios amonesta para que su pueblo se corrija, para que su pueblo camine derecho, para que su pueblo, porque si no camina como Dios quiere que camine, pues no nos apuntemos que no vamos. Es así, de sencillo. No vamos a ir hacia el cielo haciendo las cosas como nosotros queremos hacerlas. Hay que hacerlas como Dios dice en su palabra para poder llegar al cielo. Cada vez que estos líderes, estos profetas hablaban, ellos no escuchaban. Los del pueblo no escuchaban. Y Dios le manda una invitación de misericordia y le dice, en el libro de Amós está clarito, por eso lo apunté en los textos. Dice el libro de Amós capítulo 5, versículo 4. Mas así dice Jehová a la casa de Israel. Vamos a quitarle ese nombre momentáneamente y vamos a ponerle ahí otro nombre. Mas así dice Jehová a la casa de Lakeland Fe Viviente. ¿Qué dice? Buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque ciertamente Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscar a Jehová
y vivir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Iglesia, hay que buscar a Dios para poder vivir. Y entonces, después de todos estos mensajes y de todo un caminar, Dios viene caminando con este pueblo. Yo pregunto, ¿cuándo Dios sabía que iba a elegir al pueblo de Israel como pueblo? ¿Ah? Desde la eternidad. Desde la eternidad. ¿Y cuándo empezó Dios a preparar ese plan ya de manera en acción? Con Abraham. Pues a través de todo este tiempo de Dios está luchando con usted y conmigo. Ya nosotros tenemos pelos blancos, ya no tenemos pelo a veces, ¿verdad, Glicerio? Y Dios todavía está luchando con nosotros para que caminemos por el lado que Él quiere que nosotros caminemos. Así como con este pueblo, entonces el pueblo iba a cosechar lo que habían sembrado. Al final del camino, aún así tampoco escucharon. Al final del camino, el rey Joacim, que fue uno de los últimos reyes antes del cautiverio, se le mandó un mensaje para que fuera y se rindiera y viviera, y no quiso. Ese mensaje lo mandó Dios a través de Jeremías. Si te lo has leído en el libro de Jeremías, Jeremías fue con su yugo. Y uno de los que estaban allí al lado del rey le dijo: no, rey, ese yugo. Y se hizo uno y lo tiró en el piso. ¿Te han leído la historia? Creyéndose profeta de Dios, porque Dios dijo que este yugo va a ser así, y lo rompió en pedazos. Y Jeremías lo dejó tranquilo. Pero Jeremías le dio una profecía y le dijo: como tú no eres enviado de Dios, te toca morir. Pero no lo creyó. Pasaron varios meses y el hombre se cayó muerto. Porque cuando Dios manda, las cosas se cumplen. Cuando un profeta de Dios habla, las cosas se cumplen. Como dijo Julio, ¿cómo fue, Julio, que tú dijiste que habían profetas ahora en el 2024 que éramos cómo? ¿Ah? Falsos profetas. En aquel tiempo también habían falsos profetas. Y cuando no había otra, le tocaba la muerte. Él se cayó muerto. Y al rey, por no escuchar, trató de escaparse. Abrieron un hoyo por la pared de la ciudad y trató de escaparse. Y lo agarraron y le mataron los hijos en su presencia, Glicerio. Y después le sacaron los ojos. Simplemente por no escuchar a Dios. Si se hubiera rendido a Dios, vive. Dios le dijo: te vas a quedar como rey, pero le vas a servir al rey asirio o babilónico. Pero no hizo caso. Entonces ellos recibieron su castigo. Pero Dios tuvo misericordia aún, porque antes de que todo eso sucediera, Dios le dio tiempo. Todavía en el reinado de Jeroboam II, increíblemente el pueblo de Israel, los ejércitos de Israel, tuvieron grandes victorias durante ese periodo de Jeroboam II. Pero ya la sentencia estaba dada. Ya la sentencia estaba dada. Y Amós, porque Dios a veces
a Dios a veces para el juicio. Pero ya cuando llegó el momento, se cumplió. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro capítulo 7 de Amós, versículo 11, con respecto a Jeroboam. Amós fue y le llevó el mensaje: Jeroboam morirás a espada, e Israel pasará de tu tierra en cautiverio. Así de sencillo. Así de sencillo. Y entonces, ¿qué le dijo a Amasías? Amasías le dijo a Amós: vidente, vete y huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allí. Y no profetice más en Betel, porque es santuario del rey y cabecera del reino. Imagínense. 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 No quieren escuchar la voz de Dios ante una sentencia de muerte. Vete de acá, no prediques aquí. O ese hermano siempre que se sube ahí, eso es candela, ya no, siéntenlo. Hermanos, hay que escuchar la voz de Dios. Todos los que nos paramos aquí arriba, yo en lo personal, no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que Dios me ha dado que hable. Yo sé que Julio, Mario, todo el que se sube aquí, la hermana Rutelín, Teo, todos venimos con el mismo plan: hablar de lo que Dios nos ha dado para hablar. No para que lo cojan personal, esto es para crecer juntos. Dios quiere que arreglemos nuestras senderas y nuestros caminos. Dios quiere que su pueblo camine derecho. 2 siglos, 200 años, y ese pueblo se echó a perder. Hubo un rey en el reinado del otro lado que hizo una invitación. El rey Ezequías fue uno de esos pocos reyes que fue bueno del otro lado, del lado de Judá y del lado de la media tribu de Benjamín. El rey Ezequías hizo una media reforma, si se puede decir así. Y entonces el rey se puso del lado de Dios y hizo la voluntad de Dios. Y después de tanto tiempo que el pueblo no había celebrado culto, implementó la celebración de las Pascuas nuevamente. Invitó la invitación no solamente a las tribus del sur, sino a toda la tribu del norte, porque después de todo eran familias. Invitó toda la invitación, invitó a todo el mundo a arrepentirse y a volverse a Dios. El mensaje llegó hasta la tribu de Zabulón. El pueblo debió haber reconocido el llamado de Dios, pero no hizo caso. El residuo que quedaba de una vez floreciente ciudad de Israel, del norte, hizo lo mismo otra vez. Trató con indiferencia a los mensajeros del Señor. Y después de esto, Samaria fue cercada y llevada en cautiverio. Esa destrucción que le pasó al pueblo de Israel fue un castigo directo del cielo. Hermano, y con esto termino, ya son las 1 de la tarde. Si ese pueblo de Israel tuvo desde el principio, el deseo de Dios era que fueran una luz para todo el que estaba a su alrededor, que fueran una luz y que mostraran a quién le servían. Entonces nosotros
Porque la orden ahora está en nuestras manos, de ser una luz para un mundo que está cada día más peor. ¿Y cómo tú puedes ser una luz en lo personal? En tu trabajo, en tu casa, donde quiera que tú tengas contacto con otro ser humano que no conozca a Dios, tú tienes que ser esa luz. No hay nada más bello que cuando tú llegas a un lugar, te digan, tú eres diferente, tú eres cristiano. Eso es lo más bello. Y entonces, eso es lo que quería Dios desde el principio. Que usted y yo, donde quiera que llegáramos con esperanza. A llevar esperanza, a llevar amor, a llevar unidad. En un mundo que no conoce eso. En un mundo que tú estás manejando y alguien te pone la luz y tú le dices que pase y no se lo creen. Porque el mundo no hace eso. Porque el mundo, cuando están manejando la gente, te le ponen la luz, se aceleran. Pero usted y yo, que conocemos a un Dios de paciencia y de amor, gracias. Y la gente dice, y no te creen que tú le estás dando la oportunidad que entren. Dios quiere, hermanos, que nosotros enderecemos nuestros caminos. El paralelismo que hay entre la iglesia primitiva, el pueblo de Israel, los apóstoles y nosotros es el mismo. Y nosotros, tanto como así como el pueblo de Israel falló, como pueblo, y no me estoy refiriendo a la iglesia local, como dijo Julio ahorita, esto es a nivel mundial. Estamos fallando al mandato de Dios, de ser una luz y de alumbrar a muchos que no conocen lo que usted y yo conocemos. Así que, hermanos, tenemos que ponernos donde Dios nos vea. Y aunque la mayoría nos dé la espalda, hay que seguir hacia adelante, dando el mensaje de amor, el mensaje que Dios nos ha mandado a dar, aunque el mundo no quiere escuchar, aunque los hermanitos no quieran escuchar y se piensan que uno le está mandando indirectas o no, hermano, tómelo como una manera para crecer, una manera para que juntos, es mi deseo, juntos crucemos la puerta de la ciudad sagrada. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Para terminar, vamos a entonar las notas de el himno 513, me parece, que yo puse allá. 3-2. Púsame el viejo. Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Ya hayas listo para el fallo del gran tribunal. Ya hayas listo para el tribunal. Triste viene un día, triste viene y cerca está, cuando oí pecadores no conozco el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Ya hayas listo para el fallo del gran tribunal. Ya hayas listo para el tribunal. Día alegre, un día alegre, día bien, cerca está. Mas
ya solo en nos llaman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Amén. Amén. Iglesia, estamos frente al umbral de la venida de Cristo. Estamos hoy aquí, como dijo el hermano Julio, vuelvo y lo repito, estamos aquí hoy, pero mañana no sabemos. ¿Estamos listos? ¿Estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos? ¿Estamos hablando como Dios? Un pastor que yo estaba viendo el otro día predicó y dijo que nosotros, como cristianos, debemos hablar diferente, debemos vestir diferente, debemos pensar diferente, debemos comer diferente y debemos actuar diferente. ¿Por qué? Porque fuimos un pueblo separado por Dios y Dios nos manda, y con la palabra que Dios nos dice, no es que seamos santos, de que nunca vamos a caer, pero Dios nos manda que seamos santos y perfectos como Él es perfecto. Entonces, vuelvo y repito, para ir hacia la Canaán celestial, no podemos ir de acuerdo a como nosotros queremos ir. Tenemos que caminar como Dios manda para poder llegar. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, mi Dios, la honra y la gloria sea para ti en esta mañana. Gracias, mi Dios, por tus palabras en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a hacer una reforma en nuestras vidas y ayúdanos a escuchar tu voz y a caminar de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Llévanos contigo, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia. Padre bueno, también te imploramos que después de este alimento espiritual, tú también bendiga los alimentos físicos que vamos a ingerir en esta mañana y que bendiga las manos que los prepararon también. Nuevamente te imploramos por la salud de Indira y de su hermana, por la salud de Jesse, el esposo de nuestra hermana Tania, que están batallando, Señor, para que tú estés con ellos en esta hora. Gracias, mi Dios, por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.